Hablaremos de una crónica china acerca de los países lejanos, ideas que tenían los chinos sobre los lejanos países. Hay que decir que en los anales de la historia china se mezclan los sucesos y los lugares maravillosos sin hacer una separación estricta entre aquello que puede parecer quimérico y los hechos posibles. Esta es la idea de la charla de la Feria del Libro. Bien. Citaremos la llamada Crónica de los Países Lejanos, divulgada por el viajero Da Yu, que era una especie de Marco Polo, una especie de Gulliver de la antigüedad oriental. Y citamos a Gulliver porque muchos estudiosos eruditos han asegurado que Jonathan Swift debió haber conocido estas crónicas chinas. Así, la visita de Da Yu a sitios extraños comienza por una tierra de gigantes, sigue por una de enanos, continúa por una de inmortales y luego por otras regiones extravagantes. Saltearemos titanes y enanos para ver cómo eran los inmortales de Da Yu. Leo a Da Yu. Al norte de la China había un país llamado Wuji, cuyos pobladores eran inmortales, estancos y sin sucesión, dice Da Yu, como si pudiera haber otra clase de inmortales. En aquella región vivían siempre las mismas personas en un aburrimiento atroz. Sostenían su aspecto físico, su vida ordinaria, su repetición. No había matrimonios ni familias. La prosperidad de sus tierras se les volvía insoportable. Buscaban quebrantos y riesgos, pero no les sucedía nada, porque sabedores de su inmortalidad, no creían en los otros peligros, que después de todo eran mínimos sin la muerte, ¿no? Y entonces despreciaban tales riesgos. Vivían en cuevas, comían peces, les gustaba dormir, y les gustaba dormir porque el sueño tenía la facultad de la pesadilla, único fragmento de ingenuidad que los divertía por un instante. No padecían, sin duda, el mal que muchos tenemos, me cuento entre los que lo padecen, de saber que estamos soñando mientras soñamos. Doctor Rolón. Vengo a verlo porque cuando sueño, sé que sueño. Sé que sueño y no me importa mucho nada. Voy un poco a menos. Sí, claro. Sé que sueño, sé positivamente que sueño. Es muy raro que yo me asuste de las pesadillas porque tienen un carácter evidentemente ficticio. Están mal confeccionados. Y yo estoy siempre ahí, un poco a punto de despertarme. Pero esto no le sucedía a estos inmortales. Fuera de Wuji existía el país de Axing, donde todos eran vigorosos y jóvenes, también inmortales, ¿no? Estos bebían de la fuente del agua roja que les daba la juventud eterna. Los animales también bebían de allí, por lo que también eran jóvenes. Al oeste existían dos países de longevidad. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo, el cual quedaba al lado de la montaña Qianshan. La gente allí vivía unos 800 años, pero había algunos que llegaban a los 2000. El otro era el país de los blancos, donde todos sus pobladores tenían la piel y el cabello blancos. También vivían 800 años, pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Chen Guan, que era un zorro grande que tenía 2 cuernos en la espalda, un lugar bastante inapropiado para tener cuernos. Y era además este zorro extraordinariamente veloz. Si alguno tenía la suerte de montar esa bestia, podía vivir por lo menos 2000 años más. Pero era difícil montarla por lo dicho. Primero porque era muy veloz, y segundo porque tenía cuernos en el lomo, y ya se sabe la dificultad que existe para montar una bestia con cuernos en el lomo. En el extremo oeste de la China quedaba el país de Qigong. Sus habitantes tenían solamente un brazo, pero este brazo era muy largo, tan largo que podían tocar el suelo estando de pie. Es decir, juntaban monedas sin agacharse. Pero además, estas personas tenían 3 ojos que no funcionaban de modo simultáneo.
Para distinguir las cosas de día usaban el ojo izquierdo y en la noche el derecho. En cuanto al tercer ojo, que estaba en medio de los dos habituales y a la misma altura, no confundir con el ojo del señor López Rampa, el tercero, digo, le servía para la noche o el día, pero para observar la lejanía, era para mirar lejos el tercer ojo. Ajá. Como un... No, lejos. No. ¿Tenía aumento? No tenía aumento, qué sé yo si tenía aumento. Al sur quedaba el país de los hombres con brazos largos, pero más largos, verdaderamente largos. Tenían estatura normal, pero los brazos medían unos 10 metros de largo. Dormían sentados, apoyándose en troncos de árboles y colgaban los brazos de las ramas para que no fueran pisados por los viandantes. Eran, naturalmente, recolectores de altura. Tomaban los frutos altos de los árboles con solo estirar el brazo. Incluso pescaban sentándose en la costa y extendiendo los brazos para sacar peces de los ríos. Pero a poca distancia de ese país quedaba el país de los hombres de piernas largas, que también recolectaban en lo alto, porque sumada la longitud de sus piernas medían tanto como los del brazo largo. Cuando pescaban se acostaban en la playa del mismo modo que el otro grupo, pero capturaban sus presas con las patas. Así que manejaban los dedos de las patas con suma habilidad. Los habitantes de ambos países cooperaban y entonces, para acceder a alturas inabordables, los hombres del país de los brazos largos se subían a los hombros de los hombres de las piernas largas y alcanzaban grandes alturas. Al principio hacían al revés. Los hombres de piernas largas se subían a los hombros de los hombres de brazos largos con nulos resultados. Últimas regiones extrañas de la China. En el país de Zhangzhou, los ciudadanos tenían 3 cabezas que miraban en 3 direcciones y producían simultáneamente el habla y el pensamiento. Los 3 rostros gesticulaban del mismo modo y hablaban en un unísono perpetuo. Al sur de la China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado Yu, de 3 pulgadas de largo. Vivía al acecho y cuando alguien acertaba a pasar por su lado, expelía veneno sobre la sombra del que pasaba, dándole muerte. Afortunadamente, en los bosques vecinos había un país cuyos ciudadanos eran todos buenos tiradores y lo más importante es que eran seres sin sombra, no proyectaban sombra. Y entonces podían cazar con tranquilidad a los Yu sin que su veneno pudiese afectar la sombra. Lo hacían con gusto, no por hacer el bien a los demás, sino porque los Yu eran su plato favorito. Así que se los comían. Esto es todo lo que tengo para decir hoy. Con respecto a las sombras, en muchos lugares se ha creído que los daños inferidos a la sombra de una persona hacen efecto sobre la persona misma. Y hay numerosas historias de lanzas clavadas sobre la sombra de un héroe que han provocado la muerte del héroe. Acerca de este asunto del carácter subsidiario de la sombra, acerca de si la sombra es un borrador de la persona, o un vestigio de la persona, o un resto, un excipiente, lo que sobra de una persona. Habría que hacerse algunas preguntas sobre el carácter servil de las sombras, si ese carácter es permanente o si se puede concebir la idea de una sombra independiente, o más todavía una sombra capaz de sojuzgar al cuerpo que la proyecta. También sería interesante. Hay quienes sostienen que su sombra no los sigue, sino que ellos siguen a su sombra. Pero no se trata de un dato cronológico, sino de un dato lógico. Bien, sobre todo eso no habló el viajero,
este Dayu, el Marco Polo chino. Pero alguien tendría que hablar alguna vez. ¿A qué país quiere usted dedicar la charla, o cuál le ha gustado más de estos curiosos seres, ¿no? Los de mano larga. Brazo largo. Brazos largos. Mano larga. Ya no se dice mano larga, ¿no? No, ya no. Sí, era bruto y mano larga. Mano larga, por eso. Ajá. A estos seres de brazos. Cuando uno le pegaba a los primos, sí, decían mano larga. O cuando uno tocaba a las primas. A las primas. Bueno, entonces a los manos largas. Hemos ido a la discoteca a buscar alguna cosa que tuviera que ver con estos seres y con estos animales y con estas estirpes relatadas por Dayu. Y ese zorro veloz que garantizaba a su jockey una vida de 2000 años, está muy bien, porque hemos encontrado el tango que se llama Zorro Gris, que evidentemente fue compuesto en atención a este animal con cuernos en la espalda. El guitarrista Juanjo Domínguez será quien interprete en forma inmediata este tango de don Paco García Jiménez. Adelante, Juanjo.